¿Qué sentirías si un día viene alguien y te hace una pregunta que nunca pensaste que te la iban a hacer? Te sorprenderías, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo, en cierta ocasión, un hombre al que yo le llamo carcelero, según el libro de Hechos capítulo 16, versículo 31, le hizo la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y pienso que es la pregunta más importante de la vida. Cuando nos acercamos a pedir un consejo o queremos la opinión de alguien, nos acercamos y preguntamos, ¿qué debo hacer para recuperar mi matrimonio? ¿Qué debo hacer para tener una vida bendecida? ¿Qué debo hacer para vivir o para poder perdonar? Pero este hombre le dijo al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Le has hecho esa pregunta a Dios? ¿Le has hecho esa pregunta a alguna persona que ha rodeado o que está en tu círculo familiar, que ha rodeado tu vida? Yo creo que principalmente por Dios puedes hacerle esa pregunta. Señor, dejando a un lado mis conocimientos, dejando a un lado mi profesión, dejando a un lado mi religión, podría preguntarle, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo número 2, versículo número 8 en adelante, dice que por gracia somos salvos. Y la gracia es el favor benevolente de Dios, que nace de su buena voluntad. El favor inmerecedor de Dios, que nace de su corazón, de su alma, para ti y para mí. Y el contexto de eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No podemos añadir mérito alguno a la salvación. Es solo por gracia, porque Dios te amó y te sigue amando. Ahora yo te pregunto, ¿qué significa creer? La palabra creer no significa solamente en aceptar una historia bíblica. Creer en Jesucristo significa aceptarlo como Señor y Salvador, amo, dueño y propietario, no solo de tu vida presente, sino también de tu destino. No solo de tu destino, sino del destino de tu familia, de tus hijos. Tenemos una generación por la cual estar firmes en la fe. Creer en Jesús no es repetir una oración solamente, es creer y aceptar todo lo que está escrito en este libro sagrado. Yo te invito en esta hora a orar conmigo y aceptarlo de todo corazón. La Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. Oremos. Bendito Dios y buen Padre, yo no solamente estoy aquí para decirte que creo esta historia maravillosa que aconteció hace ya 2000 y un poco más de años. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no es una historia solo para aceptarla y creer que sucedió, sino para aceptar a ese hombre que sin haber cometido pecado se entregó por mí y por ti. Yo lo acepto como el Salvador, no solamente el Salvador terrenal, sino el Salvador espiritual. Aquel Dios que me salvará de esa furia, Señor, eterna del lago de fuego, sino que también me salvará de los problemas terrenales y de la mano opresora del enemigo. Te doy las gracias, Señor, y te acepto como el Salvador de mi vida, como el amo, dueño y propietario. Hoy, como en los días de Noé, entro en la barca que es Jesús de Nazaret, no en el barco, el cual tenía una popa, una proa, y el agua podía causar daño en la madera, sino en un arca, totalmente cubierto.
en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, eres salvo. Si aceptaste a Jesús, comenzarás a sentir algo profundo en tu corazón. Y aunque no podemos ser santos por nuestras propias fuerzas, has recibido la santidad que irradia solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal vez nunca te conozca en esta tierra, pero un día nos veremos en la patria celestial. Que Dios te guarde y te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Eres nueva criatura. Amén.